por este canal. Seguramente vamos a hacer alguna más, pero tenemos la confianza de volver a los seminarios presenciales, o a lo mejor, si hay mucho interés, podemos buscar alguna fórmula mixta que permita que las personas que se han conectado en estos tiempos, pues también lo puedan seguir, porque la verdad es que son intervenciones bien interesantes y que no siempre se puede compartir los conocimientos de profesores y de especialistas como los que podemos tener invitados a los seminarios. Yo aprovecho para agradecer a todos los compañeros del área su participación, Marta, Jenny, Javier Sanz, José Pernas y los que también están con nosotros, porque bueno, es una tarea de todos y hemos decidido aprovechar las nuevas tecnologías para mantener esta comunicación con los seguidores habituales del seminario y también con doctorandos DAI, que veo algunos, ya doctores DAI también, con alumnos y alumnas que han estado en los programas de Mariñán, profesores y profesoras de América, en fin, a todos, muchas gracias por estar con nosotros. La metodología del seminario es muy sencilla. El ponente tiene media hora para hablar del tema y luego pues haremos algunas consideraciones, se pueden preguntas, comentarios, con la idea de pues, a las 8 terminar con el evento, que es una hora razonable y creo que tenemos tiempo suficiente para hablar del tema. El profesor Íñigo Sanz Rubiales es bien conocido, no hace falta presentarlo ni en España ni en América, porque viaja con frecuencia a dar conferencias en distintos países y dirige una especialización en derecho sancionador. Y en fin, yo le agradezco que haya dedicado su tiempo de esta tarde para estar con nosotros, para tratar de un tema pues de palpitante y rabiosa actualidad como es el de la contratación pública en tiempos de emergencias sanitarias, en tiempos de pandemia. Y como sabéis, pues es una cuestión compleja, delicada, porque en la contratación en situaciones de emergencia pues hay ciertas formalidades que se pueden sortear, pero los aspectos centrales de la motivación de la adjudicación, que se usen las adjudicaciones directas y la comprobación de la calidad de lo que se compra y la ejecución, pues no se apagan. Eso está permanente actualidad y vemos como muchos países pues está dando algunos quebraderos de cabeza. Y bueno, para hacer un análisis académico y con conocimiento de causa, nada mejor que el doctor Íñigo Sanz Rubiales, a quien ya sin más preámbulos le damos la palabra para que pueda hacer su intervención. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias, Jaime. Ante todo, quiero disculparme por estos retrasos, que conste que, consciente de mi torpeza en estas materias, ya me había intentado sumar 15 minutos antes, pero se ve que no, que la incapacidad es incapacidad. Bien, simplemente creo para comenzar, para centrar el problema al que ha aludido certeramente Jaime, creo que es importante valorar si en una situación como esta, que es una situación de necesidad, las instituciones de derecho administrativo funcionan o no funcionan. Creo que los contratos de emergencia son buena muestra de si el derecho administrativo está configurado correctamente y se ajusta, se adecua a este tipo de situaciones que son absolutamente excepcionales y que pone a prueba toda la fortaleza institucional de esta rama del derecho. Bien, para introducir la cuestión, creo que es importante tener en cuenta que cuando se produce una situación de excepcionalidad, una situación de necesidad, como es el caso, hay que ser conscientes de que el ordenamiento debe prever respuestas inmediatas ante hechos imprevisibles. Por eso, de ordinario, ante una situación excepcional, el ordenamiento reacciona cambiando las competencias o eliminando, cambiando procedimientos. Es decir, cambia realmente la configuración ordinaria de la normativa aplicable. Por poner dos ejemplos,
en estas situaciones de necesidad, de ordinario se producen sustituciones orgánicas, que supone que los órganos que ordinariamente actúan van a ser sustituidos por otro. El estado de alarma lo hemos visto, en el artículo 155 de la Constitución lo hemos visto, hay previsiones en el artículo 60 y 61 de la Ley de Bases del Régimen Local. Son situaciones de necesidad. En estas situaciones de necesidad, igualmente, es característica la atribución genérica de competencias. Es decir, atribución muy amplia, de forma que no se limite y pueda impedirse el objetivo a lograr con la potestad que sea, en este caso con la contratación. En tercer lugar, se producen cambios procedimentales. Cambios de procedimiento, un procedimiento urgente que sustituya a un procedimiento ordinario, o a veces, como es el caso, sustitución del procedimiento. Actuaciones que no tienen procedimiento. Creo que es bueno saber que en esta materia del estado de alarma del COVID, el decreto por el que se declara el estado de alarma, si le habéis echado un vistazo, en el artículo 4, después de señalar que los ministros son los competentes para la emisión de las órdenes, etc., termina diciendo: para ello no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno. Es decir, que por la declaración del estado de alarma, por la situación de emergencia, se justifica la actuación sin procedimiento de la Administración para el ejercicio de potestades, y ya veremos después, también para la contratación. El procedimiento administrativo asegura la legalidad, asegura la oportunidad, asegura los derechos de los interesados y, sin embargo, de golpe y porrazo, por una situación excepcional, desaparece. Por eso creo que es bueno valorar si en esta circunstancia excepcional se garantizan todos los estatus de los derechos y todos los objetivos que se pretenden lograr. Una vez centrada la cuestión en ese estado de necesidad, en esa supresión de procedimientos por razón de la búsqueda de objetivos concretos, creo que es importante también tener en cuenta que en esta materia de la contratación hay que considerar, por una parte, la normativa española básica tradicional que está en la Ley de Contratos, artículo 120 y algunos otros más. Hay que ver también la normativa española específica del estado de alarma, que va a suponer un peldaño más en esa excepcionalidad ya prevista por la Ley de Contratos. Y después tenemos también la normativa comunitaria, que, lógicamente, hablándose de contratos, es de necesaria, de rigurosa aplicación. Por tanto, son el marco jurídico, el marco normativo, es el derecho español ordinario y excepcional, por razón de esta circunstancia, y el derecho comunitario. Y sí que es importante, ya antes de entrar a analizar exactamente la normativa de la Ley de Contratos, distinguir los contratos por razón de emergencia de otros contratos que pueden formalmente articularse como tales, pero que sustancialmente no son contratos, que se vinculan también al estado de emergencia y que se concretan en las órdenes, las especificaciones que la Administración impone a prestatarios de servicios públicos o de servicios con obligaciones de servicio público, que pueden articularse a través de contratos, pero no son contratos de emergencia. Creo que es importante porque, efectivamente, todos estos días estamos viendo instrucciones, órdenes que se dictan donde se establecen, por ejemplo, en materia de transportes, muchísimas indicaciones a los prestadores de transportes, que, sin embargo, no responden a contratos de emergencia. Bien, ¿qué dice la Ley de Contratos sobre las situaciones de emergencia? En primer lugar, se regula con carácter general el artículo 120. Eso significa que se regula en concreto en la parte de la ley referida a la
al expediente del contrato, al expediente contractual, antes de la selección de contratistas. Una de las tres formas de tramitar el expediente contractual es la de emergencia. Está la ordinaria, la urgente y la de emergencia. Por tanto, desde el punto de vista de la ley, la situación de emergencia se va a plasmar fundamentalmente en cómo se va a tramitar ese expediente contractual, que si nos acordamos, se refiere el expediente contractual fundamentalmente a la determinación de la voluntad administrativa contractual. Pero, como veremos, va a tener efectos también, lógicamente, en la adjudicación, en la contratación efectiva, no digo formalmente, pero sí efectiva. Se trata esta previsión del artículo 120 de algo que viene ya desde hace años. La ley del año 65 lo incluía, la ley del año 95 también. Es decir, no es algo, una opción especialmente novedosa. Los contratos de emergencia han existido siempre, precisamente para aplicarlos en situaciones de emergencia. Como no podía ser de otra manera, el supuesto de hecho para estas situaciones se configura con amplitud, precisamente para que el legislador no ate las manos a la administración que necesita actuar, y se alude a las situaciones de grave peligro, acontecimientos catastróficos, de una forma amplia que, repito, permite que se pueda aplicar al COVID o que se haya podido aplicar a la crisis de los controladores de hace unos pocos años. En todo caso, sí que está claro que exige la actuación inmediata. Y lo primero que hace este artículo 120 es habilitar a la Administración para una opción. No se refiere exclusivamente el artículo 120 a la posibilidad de contratar en circunstancias excepcionales, sino que admite la posibilidad de que en estas circunstancias la Administración pueda actuar por sus propios servicios, pueda actuar mediante sus medios propios, mediante organizaciones bajo su control, personificadas, o pueda, en tercer lugar, llevar a cabo contratos con carácter de emergencia. Por lo tanto, la posibilidad es que la Administración lo haga por sí sola, la Administración lo haga mediante una organización interpuesta, medios propios, o bien que realice o celebre la contratación, dice el artículo, libre. En concreto, señala: el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad, o contratar libremente su objeto. Contratar libremente su objeto. ¿Es una contratación libre? En modo alguno. No se puede reconocer en ningún caso que la Administración contrate libremente. La Administración está atada siempre, siempre, por la vinculación positiva, y por tanto una cosa es que pueda estar menos limitada desde el punto de vista formal, y otra cosa es que se pueda hablar, como dice la ley, y lógicamente la doctrina crítica, de esa contratación libre. ¿Por qué no es libre? En primer lugar, porque necesita causa. La Administración en situaciones de emergencia está vinculada por la causa contractual. Causa contractual que, recuerdo, no es solo la contraprestación de la otra parte, típica del derecho civil, sino también el interés público que se pretende satisfacer. Por tanto, la Administración debe justificar, está obligada a justificar expresamente, formalmente, aunque se salte otros trámites, está obligada a justificar la necesidad que tiene y por qué acude a la contratación y no a otra. Por tanto, no es libre, en primer lugar, porque tiene que justificarse, necesita causa. En segundo lugar, porque debe interpretarse restrictivamente. No hay que olvidar que esa contratación se hace sin trámites formales, dice la ley, libremente. En la medida en que supone la inaplicación de las garantías tradicionales de los contratos, concurrencia, publicidad, igualdad en el acceso, necesariamente tiene que interpretarse con carácter restrictivo. Solo se debe admitir la contratación de emergencia sin los trámites formales correspondientes
cuando sea absolutamente necesario, cuando sea absolutamente imprescindible. Es más, si hay otras prestaciones necesarias que carecen de ese estatus de imprescindible, habrá que obtenerlas mediante la contratación ordinaria. De hecho, el derecho comunitario establece que solo se debe acudir a una contratación sin formalidades en la medida estrictamente necesaria para cubrir ese vacío de la prestación. Bien, además de eso, tampoco es libre porque se tiene que publicar, tiene que ser objeto de control. Es cierto que la contratación en situaciones de emergencia, en la medida en que prescinde de trámites formales, no va a ser necesariamente publicada en cuanto a la convocatoria, pero sí que tiene que ser publicada en cuanto a la adjudicación. Es obligatorio publicar la adjudicación en el portal del contratante, publicar la adjudicación del contrato en situaciones de emergencia. Y eso, lógicamente, permite a todo el público en general y a las personas interesadas, que las hay, aunque no haya habido licitadores, permite controlar a través de la vía judicial la adjudicación de estos contratos. Y además hay otro requisito que no lo dice la ley, lo dice la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en una nota de hace un mes y medio. Es necesario comunicar a la intervención pública precisamente el hecho de que se va a contratar por esta vía. No se pide permiso, se comunica, pero es necesario dar esa información a la intervención. Por tanto, efectivamente, hay una serie de requisitos que ponen de manifiesto que no hay contratación libre. Está limitada, se prescinde de trámites, pero la Administración tiene que justificar, tiene que limitarse a lo meramente imprescindible, está sometida, por tanto, por el principio de proporcionalidad, tiene que publicar, tiene que comunicar a la intervención esta contratación. Bien, la contratación en situaciones de emergencia tiene sus ventajas y la privación de trámites supone que no es necesario el crédito, la habilitación de crédito para llevar a cabo ese gasto. Habilitación de crédito que recuerdo que es una causal de nulidad de pleno derecho de los contratos, si falta. No es necesario en estos casos. Tampoco está sometida al recurso especial. La ley prevé un recurso especial para las adjudicaciones y otras actuaciones de trámite en los contratos sometidos a la normativa comunitaria y, sin embargo, los contratos de emergencia que prescinden del procedimiento no están sometidos a este recurso especial que resuelven los tribunales estatal o autonómicos de recursos contractuales. Bien, es cierto, pero eso, el hecho de que no exista este recurso, que tiene su razón de ser, el recurso suspensivo, y lo que no se puede intentar en estas situaciones de emergencia es suspender la tramitación, o la adjudicación o la ejecución, tiene su razón de ser. Sin embargo, eso, repito, no elimina la posibilidad de control judicial, lógicamente, de esa adjudicación, siempre a posteriori. Otra de las ventajas que tiene la contratación en situaciones de emergencia es que puede ser verbal. Es la única excepción de contratación verbal prevista por la Ley de Contratos. Ahora bien, esta excepción debe ser interpretada no restrictivamente, muchísimo más, hasta el punto de que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa señala en la práctica, en esa nota informativa muy interesante que merece la pena leer, que la contratación verbal en situaciones de emergencia realmente solo puede darse cuando sea físicamente imposible formalizar por escrito. Físicamente imposible formalizarlo por escrito. Se tiene que tratar de una situación que lógicamente no se da con el COVID, con carácter general. Puede darse puntualmente en alguna situación, pero no en este caso. Por tanto, de ordinario se formalizará y en todo caso sí que es necesario, aunque sea
a modo de prueba, ad probationem, dejar constancia por escrito de la tramitación. Repito, aunque la ley, curándose en salud, permite la contratación verbal. Bien, la ley, precisamente por otorgar estas ventajas, por pretender de forma inmediata obtener las prestaciones mediante los contratos sin formalización, sin tramitación, mejor dicho, exige a todos aquellos que celebren contratos sin previo procedimiento que se rinda cuenta después al Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros hay que entender también al órgano correspondiente de las comunidades autónomas. E iniciar la ejecución en el plazo de 30 días para asegurar que no hay fraude de ley. Porque claro, si la tramitación de emergencia priva del procedimiento, lógicamente se tenderá a adjudicar el contrato a sujetos conocidos, a hacer adjudicaciones directas que están perfectamente legitimadas en estos casos. Pero precisamente para demostrar con hechos que había una situación de emergencia real, es preciso que la ejecución se inicie en el plazo de 30 días desde la celebración del contrato. No se puede retrasar. Se facilita la subcontratación, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que se puede ver es que la ley de contratos, prevé una serie de ventajas en materia procedimental de preparación del contrato para facilitar las prestaciones de forma inmediata en situaciones de extrema urgencia. Esto es la normativa general, la normativa básica, la ley de contratos. Con motivo del estado de alarma del COVID, los decretos leyes sucesivos, especialmente el decreto ley 7-2020, el 9-2020, el 11-2020, han ido especificando, matizando esta regulación de la ley de contratos para facilitar y adecuar, básicamente, la regulación de la ley a la situación específica que se ha producido con el COVID. Situación específica que todos conocemos. Necesidad de suministros inmediatos de productos que no están en el mercado nacional ni europeo y que hay que buscarlos fuera, básicamente. Y eso ha llevado a que el decreto ley 7-2020 de 12 de marzo establezca una serie de precisiones, matizadas también con los decretos posteriores, que señalo con rapidez. Por una parte, se aplica el régimen de emergencia, este régimen de prescindir del procedimiento, de esa supuesta libertad, a los contratos que ya se hubiesen iniciado antes, siempre que se trate por motivos de COVID. En segundo lugar, se hace una declaración que a mí me parece muy peligrosa. Es muy cómoda para los contratadores, pero realmente peligrosa. El artículo 16 del Real Decreto 7-2020 dice: la adopción de cualquier tipo de medida, directa o indirecta, por las entidades del sector público, para hacer frente al COVID, cualquier tipo de medida para hacer frente al COVID, justificará la necesidad de actuar de forma inmediata, siendo de aplicación el artículo 120. Es decir, se está haciendo una previsión de que cualquier necesidad vinculada al COVID conlleva automáticamente a la legitimación de la contratación de emergencia, con la privación de todas las garantías que eso supone. Bien, esto es muy cómodo, porque en principio a los contratadores, a los órganos de contratación, se les exime en buena medida de tener que justificar la presencia de una situación de necesidad. Pero lo cierto también es que está abriendo la mano a un abuso de este tipo de contratación. Porque con motivo del COVID hay cuestiones que son absolutamente imprescindibles, inmediatas, necesarias, y hay otras que se pueden obtener a medio plazo y que no existe esa urgencia desmedida, ¿no? Y se está permitiendo, legitimando a la administración a que acuda a la adjudicación directa, al negociado, los contratos negociados sin publicidad, cuando realmente no tendría por qué ser así.
Por eso es importante interpretar restrictivamente esta previsión, saber que efectivamente los órganos de contratación están legitimados para acudir a la contratación de emergencia, pero tiene que haber realmente y tienen que demostrar realmente que la necesidad es inmediata. Por otra parte, este Real Decreto, el siguiente, más bien, amplía, el 9/2020, amplía las previsiones de legitimación de contratación emergente no solo al Estado, sino también a todo el sector público, comunidades autónomas, entes locales, porque es cierto que las competencias recaen fundamentalmente sobre el Estado y las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, pero todas las administraciones, al final, las territoriales, o muchas de ellas, están realmente involucradas en la lucha contra el COVID. Bien, quizá la regulación más interesante de estos decretos leyes es la que se refiere a la contratación en el extranjero, porque facilita enormemente la contratación en el extranjero. Esta situación de emergencia generada por el COVID ha provocado que los contratos emergentes se planteen con respecto a suministradores y a prestadores de servicios fundamentalmente extranjeros. No se dice China porque sería un poco llamativo, pero realmente en la práctica se están aplicando estas previsiones con suministradores chinos. Por tanto, lo que hace la ley, si no voy a entrar, que ya vamos un poquito justos, es facilitar la contratación en el extranjero, permitiendo actuaciones que en condiciones normales son excepcionales. Pagos adelantados, no exigencia de garantías en esos casos de pagos adelantados, pagos a cuenta, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué se hace así? Es cierto que hay un cierto riesgo de incumplimiento, pero también es cierto que, lo conocemos, que se está exigiendo en muchos de estos suministros con China el pago inmediato sin esperar a recibir la prestación. Por eso se están privando de ciertas garantías tradicionales en la contratación para asegurar la eficacia de esta. Y finalmente, respecto al derecho comunitario, dos cuestiones solamente. El derecho comunitario de los contratos busca asegurar la concurrencia, publicidad, igualdad de los licitadores ante los contratos que puedan celebrar las personas públicas en Europa. Bien, por lo tanto, tiene algo que decir en esta materia. En definitiva, la ley de contratos en bastante medida es plasmación, transposición de las directivas comunitarias. Bien, ¿qué es lo que viene a decir la normativa europea? Para evitar una interpretación excesivamente generosa o torcida de las directivas, de la 1424 sobre todo, la Comisión Europea publicó una comunicación el 1 de abril que viene a orientar por dónde deben ir las contrataciones con motivo del COVID. Y básicamente recuerda la Comisión que se dispone siempre de la contratación de urgencia, que supone una reducción de plazos, y si estos no fueran suficientes, dice la comunicación, se puede acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, para la Comisión Europea, la contratación de emergencia no es la supresión sin más de todo tipo de normas, sino que hay una figura regulada por Europa, por las directivas comunitarias, que son los procedimientos negociados sin publicidad, que se ajustan perfectamente a las necesidades de una situación como esta. Ahora bien, admitiendo que se trata de situaciones de una urgencia imperiosa, de hechos imprevisibles, es preciso, y la Comisión en este sentido es muy rigurosa, es preciso que se den los siguientes criterios acumulativos para entender que es legítima la contratación. Hay o debe haber sucesos imprevisibles para el poder adjudicador, claramente el COVID
en bastante medida lo ha sido. Tiene que haber una extrema urgencia que hace imposible el cumplimiento de los plazos ordinarios o urgentes. Debe haber un nexo causal entre el suceso imprevisto y la extrema urgencia, que se da también en nuestro caso. Y se debe utilizar la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad en la medida estrictamente necesaria para cubrir esa base. Con estos 4 requisitos es posible echar mano de este procedimiento que se caracteriza por la falta de procedimiento. Incluso la Comisión habla de adjudicación directa, que es perfectamente legítima. Pero siempre teniendo en cuenta que se hace preciso moverse en el marco comunitario. El hecho de que estemos ante una situación excepcional no elimina el influjo de los principios del carácter excepcional, de la proporcionalidad, de la justificación, de la publicación, de la adjudicación, se entiende, no de la convocatoria, que debe presidir siempre la contratación, incluso en situaciones como esta. En definitiva, por lo tanto, parece claro que tanto por parte de la legislación básica como por parte de la legislación específica de excepción publicada con motivo del estado de alarma y a la luz de los principios comunitarios, es perfectamente posible llevar a cabo, celebrar contratos de emergencia que prescinden de la tramitación ordinaria de los contratos, pero que están sometidos a una serie de condicionamientos que legitiman precisamente esa actuación. El control va a pasar a posteriori. El control de la intervención desaparece para convertirse en un control contable posterior y, por supuesto, el control propio de los recursos especiales de los tribunales de recursos contractuales va a ser sustituido por el control judicial contencioso administrativo. No se suprimen, por tanto, el control judicial de estos contratos, pero sí que se suprimen una serie de controles de intervención y de recursos contractuales que en condiciones normales sí que se darían. Está perfectamente justificado y la cuestión, eso ya lo veremos posteriormente, es que todas estas previsiones han permitido que el cumplimiento de las prestaciones se ajuste realmente a las necesidades que están teniendo todavía las comunidades autónomas en el caso español. Y con esto creo que me he ceñido más o menos a los minutos de exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Una exposición brillante, clara, concreta, que me parece que demuestra que el Estado de Derecho no está en cuarentena, ni lo ha estado, ni ha estado confinado, sino que incluso en estas situaciones de emergencia debe brillar con una luz más potente que situaciones ordinarias, porque cuando los poderes son tan extraordinarios y tan excepcionales, pues hay que estar muy pendientes de que se operen, como dice la Constitución, al servicio objetivo del interés general. Bueno, creo que de tu charla hay muchos temas que están planteados acerca de, no sé, la motivación del uso de este sistema, los controles, aunque sea a posteriori, la publicidad, la transparencia en algunos elementos esenciales. En fin, yo traslado la palabra a las personas que quieran intervenir y entonces pues hacemos como la sesión pasada, que se identifique y que haga la pregunta o el comentario. Muy buenos días. Bueno, acá en Ecuador estamos muy buenos días. No sé si es que puedo intervenir. Días. Adelante. Paulo Alejandro Centeno, adelante. Muchas gracias, profesor Jaime Rodríguez. Qué gusto saludarle, profesor Íñigo. Igual, bastante emocionado escucharle desde Ecuador. Como hemos tenido nosotros acá algunos inconvenientes, principalmente en el ámbito de la contratación. Está altamente a nivel mundial sonando los problemas de corrupción que existen acá en base a la emergencia, ¿no es cierto? Entonces, ante esa situación, yo tenía una interrogante. También soy docente de Derecho Administrativo y conversábamos con mis
estudiantes sobre la necesidad de establecer procedimientos para la determinación del presupuesto referencial que permita limitar justamente esta situación de los sobreprecios. Acá, si bien es cierto, hay un instituto, hay una institución, un organismo que es la CERCOP, que de alguna forma viene a generar las reglas dentro de los procesos de contratación. Sin embargo, las fórmulas para poder determinar un presupuesto referencial para los procesos de adquisición y mucho más en los procesos de adquisición en estados de emergencia, tomando en consideración esa concepción que usted también hace referencia sobre la posible comprensión de la contratación libre. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos generar un proceso de regulación en los presupuestos referenciales? Esa es mi interrogante. Muchas gracias. Te cuento, me parece que no es fácil, no es sencillo crear un procedimiento para obtener un presupuesto referencial en estas situaciones, porque son situaciones precisamente imprevistas. Y en concreto, yo estoy pensando en la situación española y yo creo que es trasladable a la situación ecuatoriana. En una situación como la española, tú imagínate que hay un presupuesto referencial respecto a las mascarillas, ¿no? Al precio de las mascarillas o de los respiradores, ¿no? ¿Qué pasa si los suministradores que solo están en China, o sea, que solo los chinos son capaces de suministrar en 3 días o en 4 días esas mascarillas, esos respiradores, no están dispuestos a venderlo a ese precio y te exigen el doble? ¿Qué haces? Es decir, yo creo que es cierto que la contratación de emergencia puede dar lugar, y lo estamos viendo, es posible que pueda dar lugar a abusos, a sobreprecios, a corrupción. Pero la emergencia puede ser tan imprescindible, tan manifiesta, que te obliga a que el control sea a posteriori. Creo que es muy difícil intentar concretar con carácter previo esos precios referenciales. Me parece, ¿eh? Y en bastante medida es un riesgo con el que tienes que jugar, porque el suministro está por encima de la falta de corrupción en esta situación, ¿no? La falta de control previo, el posterior está. Y si hay un delito, hay un delito, ¿no? Pero no puedes permitirte, entre comillas, el lujo de controlar la legalidad de las actuaciones con carácter previo. No tienes materialmente tiempo, ¿no? Y sobre todo, repito, las prestaciones son imprevisibles. Nadie había previsto que España necesitase, o que Ecuador necesitase una masa de miles de respiradores en 15 días o en 10 días, ¿no? Hace 5 meses. Nadie. Entonces no es planteable crear, me parece a mí, con carácter general, presupuestos referenciales en estos casos de todo, ¿no? Quizá de algunas obras, quizá de algunos suministros, pero aún así, como tengas que ir al extranjero, eso se olvida, ¿no? Me parece, no sé qué opinión tenéis y demás. Muchas gracias, José Roberto Zapa, de La Pampa, Argentina, miembro del Tribunal Superior de La Pampa. Sí. Jaime, una cuestión simplemente de organización. Las personas que quieran hablar pueden teclear en levanta tu mano en la propia pantalla, ¿vale? Y tú como moderador lo ves abajo, al lado de los círculos, ves que José Pernas tiene la mano levantada, por ejemplo. No sé si lo ves. Hay una mano pedida. Bueno, José Roberto, pero todos los que quieran hablar para organizar los tiempos pueden darle a la tecla de levantar la mano y así sabremos cuántas palabras tenemos. Gracias. Muy bien. Sí, profesor Íñigo, buenas tardes, profesor Íñigo, un gusto en conocerlo. ¿Cómo impacta las contrataciones de urgencia y de emergencia con la nueva tecnología? Estamos viendo el aislamiento social, el expediente que teníamos en mano para la contratación y los sistemas de contratación también impactan en las nuevas tecnologías. Y nosotros estamos en un proceso de digitalización del expediente administrativo conjuntamente con la inteligencia artificial dentro del procedimiento administrativo. Entonces, ¿cómo impacta, de acuerdo a lo que usted visualiza o lo que usted está desarrollando, investigando,
el tema de las contrataciones de urgencia con las nuevas tecnologías y el impacto de la inteligencia artificial. A mí me parece, otros podrán que estén más en la práctica, me parece que en esta situación en concreto la realidad ha demostrado que las nuevas tecnologías han quedado al margen. Me explico, ¿no? Es decir, ante la necesidad imperiosa de buscar suministros, de obtener suministros inmediatos, todo lo que suene a tramitación formal ha quedado absolutamente marginado. Y nos encontramos con negociaciones por teléfono, directamente, a través de representante, donde se prescinde totalmente de todo tipo de actuaciones de este estilo, ¿no? Habrá que volver a la situación normal para recuperarlo, ¿no? Pero claro, es una situación de excepcionalidad, no es de urgencia. Si fuese de urgencia sería otra cuestión, ¿no? Es de absoluta excepcionalidad donde todo el mundo se ha lanzado a la búsqueda de suministros, ¿no? Como fuese, ¿no? Me parece que se ha producido esa situación en la práctica, ¿no? Debería haberlo facilitado. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, debería haber facilitado la búsqueda de suministradores, etc. Pero en la práctica, la verdad es que no ha sido así. Muchas gracias. Profesor José Pernas, que ha pedido la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que no soy muy consciente de haberla pedido, pero la he pedido porque está ahí. O sea que, en fin, mi manejo de las nuevas tecnologías también es como el tuyo, Íñigo, o sea que no hay problema. Nada, bueno, aprovecho para saludar a Íñigo, que es un placer escucharte siempre, vamos, y contar contigo en el grupo de investigación en la Universidad de Coruña. La verdad es que te apreciamos muchísimo y tu trabajo siempre es impecable, ¿no? Pero bueno, aprovechando que he pedido la mano sin ser consciente de pedirla, pues sí que comento bueno, hablabas al final del documento, ¿no?, de la Comisión Europea sobre las recomendaciones, ¿no?, para la gestión contractual del COVID, y no comparto, creo que es una visión un poco lejana, ¿no?, de la realidad, ¿no? Y en alguna medida esa recomendación generalizada que hace la Comisión Europea sobre el uso del procedimiento negociado sin publicidad por razón de urgencia, pues me indica más una carencia de la regulación comunitaria para prever estas situaciones más que una solución, porque creo que el procedimiento negociado por razón de publicidad, no sé, pero yo creo que una administración local menos de un mes y medio no tarda en tramitar, aunque suene una cosa como muy rápida y eficaz, pues realmente la tramitación del expediente, no menos de un mes y medio, desde luego no era el instrumento, pensando en la administración española y sobre todo en la administración local, que está absolutamente precarizada, ¿no? Por eso que, más que una solución, yo creo que indica quizás una carencia del derecho comunitario de la contratación pública a la hora de dar una respuesta que no creo que el negociado sin publicidad sí que es una respuesta a los 3 meses de inicio de la emergencia, ¿no?, en la medida que es posible empezar a planificar las necesidades, pero el primer mes y medio, 2 meses desde que se inició esta problemática, creo que esa recomendación de la Comisión Europea, pues en fin, creo que no se corresponde con la realidad de las administraciones territoriales y menos con la administración local, que por las razones que sea, pues no es capaz de tramitar, básicamente por ausencia seguramente de recursos, o excesivo formalismo en su tramitación, o excesivo carácter restrictivo de los interventores a la hora de justificar la motivación, pero creo que no era precisamente esa la recomendación generalizada para hacer una gestión contractual de esta emergencia, ¿no? Bueno, no sé, es un pequeño comentario sobre esas recomendaciones de la Comisión y no sé cuál es tu perspectiva, Íñigo, y nada, gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. Gracias, José. A mí me parece una cuestión, y es que en el fondo hay un problema de distorsión entre la normativa española y la normativa comunitaria. La normativa española regula con amplitud, es cierto, la fase de selección contratista y aplicación del contrato, y ahí coincide
más o menos con las líneas de la directiva, transpone la directiva, pero después la normativa española tiene toda la fase de lo que sea la ley como expediente de contratación, que es la determinación del objeto del contrato, contenido, se añade el clausulado, etcétera, la determinación de la voluntad administrativa. Entonces, claro, resulta que la ley española, cuando habla de emergencia, está hablando de esto. Realmente, no está hablando de la selección, está hablando de esto, ¿no? De la tramitación del expediente general, básicamente la determinación de la voluntad. Y sin embargo, es la Unión Europea, la Comisión Europea, cuando hablan de esa contratación, el COVID está hablando de la selección de contratistas. Entonces, encontramos que hay una clara distinción entre lo que en España se entiende como contratación de emergencia y lo que la Unión Europea entiende que se limita a la selección de contratistas como contratación de emergencia. Y efectivamente, esa distorsión que ha señalado es tal cual, porque debería ser posible aplicar un procedimiento negociado sin publicidad, una adjudicación directa, sencillamente sin esa fase previa de preparación, etcétera, del expediente, bastante con una decisión. Me parece que la distorsión está deriva de lo que es la regulación española y de lo que son los principios comunitarios. Pero a la Unión Europea le preocupa muy poco el expediente en sí, le preocupa la concurrencia. Entonces, solamente se refiere a eso y solo se preocupa por eso, ¿no? Pero está bien visto porque yo creo que es donde está el problema, esa distorsión. Me parece a mí, ¿eh? Gracias, señor. Muy bien. La profesora Marta García. Aquí estoy. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido interesantísimo. Bueno, y además me encanta que puedan participar colegas americanos en estos seminarios porque nos acerca un poquito en época de pandemia. Nosotros que ahora estamos desescalando... Estáis fuera ya vosotros. Nosotros aquí que hemos terminado con estado de alarma hoy precisamente y que hemos terminado la desescalada, pues bueno, nos alegramos también de escuchar, como nos decía José Roberto y algunos otros colegas, de que bueno, no todo es tan dramático, ¿no? En algunas zonas de América. Yo tengo primos en Córdoba, en Argentina, que me dicen que lo están pasando realmente mal. Bueno, yo solamente quería poneros un ejemplo, ¿no? De cuando decías que los procedimientos lógicamente garantizan la legalidad, el acierto, la causa de las actuaciones administrativas. En esta época he seguido el boletín oficial y he buscado un ejemplo de contratación de emergencia, el más abultado, el más grotesco, para enseñárselo a los estudiantes, porque teníamos a 60 tipos fuera en el otro lado de la plataforma requiriéndonos de ejemplos de cómo funcionaba el derecho administrativo ante esta situación. Y yo tengo un ejemplo que a mis estudiantes les sorprendió y que quería simplemente compartir con vosotros, que es la adjudicación que se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 30 de abril de 2020. En el 30 de abril de 2020, en el apartado de anuncios, aparece el anuncio de formalización de un contrato que hace la Administración General del Estado, bueno, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con otro poder adjudicador, en este caso compra de mascarillas. Y lo curioso de esto es que se publica la formalización y después de dar todos los datos del poder adjudicador, por supuesto, del Instituto Nacional, con su teléfono, su fax, su correo electrónico, absolutamente todo, dan los datos del adjudicatario. Y en los datos del adjudicatario aparece nombre, Hong Kong Travis Asia Limited, dirección, desconocida, localidad, desconocida, país, España. Esos son los datos que tenemos de la empresa adjudicataria. Valor de las ofertas, valor de la única oferta seleccionada, 11.713.367 euros. A mí me produjo muchísimo vértigo
Y entiendo la emergencia, pero creo que ni el derecho administrativo ni nuestro sistema jurídico está preparado para algo como esto. Y si no aprendemos de esto, me parece que, bueno, perderemos una gran ocasión. Esto es una adjudicación directa, pero requería de unos mínimos, cuando menos saber el domicilio social de la empresa, que va a cobrar 11.700.000 euros por la venta de mascarillas, que supongo que en gran parte fueron de las que hubo que devolver después. Pero bueno, este fue el ejemplo de la compra de mascarillas por el Gobierno de España y creo que queda en tela de juicio todo nuestro sistema jurídico de emergencia en su totalidad. Nada, era compartir con vosotros el dato porque me resultó muy chocante cuando lo leí. Nada más, Íñigo, muchísimas gracias. Oye, gracias porque realmente es un ejemplo de cómo se puede saltar perfectamente el sistema sin ningún rubor, ¿no? Sin y no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, a posteriori sí, pero si quieres, pero no puedes hacer nada. Nada. Nada más, Jaime, muchas gracias. No. Yo lo había visto esa noticia porque se publicó en los medios de comunicación y realmente no sabes si era mentira, si era algo que se estaba magnificando, pero efectivamente así pasó y uno dice, bueno, pero ¿y es posible que alguien haya podido autorizar que se publique eso en esas circunstancias? A eso voy. Porque eso es lo que te deja sonrojar. Puedes entender porque la condición humana es la que es, que haya habido alguna irregularidad o que haya pasado alguna cosa menos confesable. Pero ya reconocerlo paladinamente en el boletín del Estado es lo que realmente llama poderosamente la atención. Sí, muchísimo. ¿Más intervenciones? ¿Más comentarios? Muchas gracias, Marta. Ha pedido la palabra Javier Sanz, Jaime. Javier, adelante. Bueno, Íñigo, tocayo, muchísimas gracias, ha sido súper claro. En mi materia no de especialidad en los contratos, pero también quería aquí para nuestros amigos de Latinoamérica comentar que un problema que ha habido en la contratación es la recentralización del poder de contratación, porque habitualmente, si no me equivoco, en el mundo sanitario español las comunidades autónomas tienen muchas competencias y de repente ante la pandemia resulta que el Estado recentraliza los servicios con gestores que no tienen experiencia de contratación de mascarillas u otros. Digo que ese es un tema que no es poco importante, ¿no? Es un tema competencial. Yo comprendo, ¿no?, que el Estado también por las grandes cifras pretende no asumir más protagonismo porque piensa que tiene más capacidad, pero resulta que no. Y ocurre, si no me equivoco, ese caso que Marta nos ha puesto de manifiesto es un ejemplo de esa inexperiencia de un poder que se recentraliza y que luego sí que ha ocurrido con el paso del tiempo, las comunidades autónomas han tenido ese poder de contratación. Si no me equivoco, son todo información de los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias. Simplemente ese dato quería aportar. Es totalmente cierto, tal cual. Yo creo que ya para futuras ocasiones tienen que ser conscientes de que las previsiones del estado de alarma, que supone centralizar decisiones, muchas veces cuando las competencias están en manos de las comunidades autónomas, el Estado carece de gente preparada, ¿no? Carece de funcionarios que estén realmente preparados para llevar a cabo la gestión de una situación como esta, ¿no? Al final yo creo que ya fueron conscientes y fueron permitiendo precisamente a las comunidades autónomas que siguiesen llevando a cabo las contrataciones con las fuentes de suministro con que ellas se manejaban. Pero hemos aprendido al menos que no toda centralización en una situación de alarma es buena, ¿no? Especialmente en esta materia de la contratación, que es evidente. En este sentido, Íñigo, yo estuve hace unos días en un seminario como este, en una universidad peruana, colombiana, y el tema era los modelos territoriales de organización frente a la pandemia. Entonces, claro, efectivamente, un Estado unitario, el reparto competencial es el que es. Hay Estados unitarios con descentralización política como el nuestro. Un Estado federal pues tiene otras connotaciones muy distintas.
pero creo que en el Estado español probablemente, si una vez que se establece un mando único por razones de operatividad, ese mando único es gestionado con órganos intergubernamentales donde estén, por ejemplo, todos los consejeros de cada comunidad autónoma que ponen a disposición del Ministerio sus servicios de contratación, que son los que realmente están en acción, porque el Ministerio de Sanidad en España llevaba muchos años ajeno a cualquier suerte de procedimientos de contratación. Seguramente lo que nos comentaba Marta no hubiera pasado, o seguramente otro tipo de irregularidades que hemos visto con cierto sonrojo no hubieran pasado. Claro, también es una consideración sobre si tenemos un Estado autonómico, aunque sea un estado de cierta excepcionalidad o de alarma, pues has de funcionar, digamos, teniendo en cuenta que la toma de decisiones en un estado como el nuestro tiene una dimensión autonómica. Incluso también hasta podías haber invitado a esa comisión a la Federación de Municipios y Provincias o a la representación de los entes locales para que eso hubiera sido un poco más operativo. No sé qué opinas de eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Vamos, decía Napoleón que los órganos colegiados estaban para deliberar y los unipersonales para ejecutar, ¿no? Entonces es cierto que es importante que la ejecución última esté posiblemente centralizada, pero la toma de decisiones en esta materia parece evidente que tiene que estar al menos compartida por las comunidades autónomas. Y un dato creo que para todos evidente es que la única vez que ha funcionado realmente de una forma continua la conferencia de presidentes y la conferencia sectorial de sanidad ha sido ahora. Se han dado cuenta de que es un instrumento útil, que funciona perfectamente. Las decisiones últimas a nivel político es cierto que las oíamos al ministro, al presidente del gobierno, etcétera, pero estaban involucrados todos los consejeros, ¿no? A mí me parece que hemos aprendido eso, que es evidente, ¿no? Me parece claro. Muchas gracias. ¿Más Jaime, preguntas? sí. Jaime, aclarar, yo soy parte del comité de crisis en la provincia de La Pampa, que lo comportan los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo represento al Poder Judicial. Y si bien en la Argentina está descentralizada la toma de decisiones en contrataciones públicas, se vio en esta crisis que se centralizaron contrataciones por fuera de los estados provinciales. Le doy dos ejemplos, uno el tema de los respiradores y otro el tema de los test, ¿sí? Ahí las provincias carecimos de facultades y el Estado Nacional asumió todas las facultades de contratación, inclusive por sobre las provincias, que fue sinceramente una limitación a los derechos federales que tenemos las provincias argentinas. Justamente en esos sistemas de contratación avasallaron todo el sistema de contrataciones provinciales, de todo lo que hemos visto, los principios del derecho administrativo, totalmente por el Estado central, y ahora sí, tanto los respiradores como los test van a zonas donde están más complicadas, impidiéndoles a las provincias que queremos adquirir esos insumos no tenerlos, no van a llegar y no sabemos cuándo van a llegar, por más que estuvimos con todos los procedimientos licitatorios, adjudicaciones, etc. Por lo tanto, en organizaciones federales como la nuestra, con autonomías propias de cada provincia, en el procedimiento administrativo de contratación mucho no se ha respetado en Argentina en estos momentos de crisis. Claro, eso también lleva a darle vueltas a la cuestión: ¿qué es preferible? Que cada provincia se organice como sea, algunas con más éxito, otras con menos éxito, o que sea el Estado el que mide cuáles son los lugares donde es más necesario, más urgente. No es blanco-negro, sino hay una gran zona gris en todo esto, ¿no? Mira, incluso desde la perspectiva del derecho administrativo global, en otros seminarios de estos días donde se han analizado algunas categorías, porque el COVID es global y necesita respuestas globales, y también se ha planteado hasta qué punto algún organismo global o internacional, como pudiera haber sido, si estuviera conformado de otra manera, la OMS, pudiera tener alguna facultad
de ordenación en casos como este de emergencia, de una cierta racionalidad de los mercados de compras de bienes y servicios sanitarios, porque luego en la realidad lo que ha pasado es que ha habido países que por las razones que fueran no tenían el acceso directo a estos mercados, y países con una necesidad apremiante realmente de mascarillas en tiempo real, y luego lo que sí hemos visto en Europa es como una película del oeste americano, ¿no? De aviones que venían para un sitio, se paran en Estambul, ahí aparece un comisionista, le baja no sé qué, cambia a otro avión, en fin, y cambia de destino. Y cambia de destino, y de repente, pues sí, el comisionista se ha llevado una comisión más grande que el otro. Es decir, esto también pone de manifiesto que la globalización del derecho administrativo en esta materia para situaciones como esta debe buscar fórmulas donde haya alguna autoridad reguladora o alguna autoridad en la que se depositen algunas competencias de cierta ordenación objetiva del mercado, porque si no, esto que ha pasado y que todos lo hemos visto lo que nos han dejado ver, pero ya lo que nos han dejado ver en algunos casos es bastante abracadabrante, requiere una reforma y un replanteamiento, porque hablamos mucho del derecho global administrativo, pero luego pues parece que es bastante insuficiente a la hora de resolver problemas. No sé qué te parece. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay gente que se está replanteando si la Unión Europea debería tener competencias en materia sanitaria, ¿no? Pero es cierto que eso tiene su ámbito su alcance, ¿no? Pero a nivel global, como una situación como esta, a mí me parece que es evidente que tiene que haber algún tipo de garantía, ¿no? No puede ser que se haya producido eso que contabas, que es realmente divertido, hay que reconocerlo, con toda la tragedia que tiene, ¿no? Claro. Pero que puedas contratar un avión y de pronto no llegue porque se ha acercado otro, ha pagado un poco más, y o sea, son situaciones de verdad de película, ¿no? De película total. No, totalmente de acuerdo, sí. Más cuestiones. Sí. Tenemos algunas palabras pedidas. En primer lugar, Alejandro Canónico, y a continuación Sandra Izaguirre. Juan José Pernas ha vuelto a levantar la mano, luego nos confirmará si simplemente está saludando. Se movió el botón solo. Alejandro y Sandra. Adelante. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Un saludarlos. Estoy en este momento desde Venezuela, donde me tomó la pandemia, y aquí continúo colaborando incluso con un gobierno estatal similar a lo que sería un gobierno provincial. Solamente quería compartir, en primer lugar, felicitar al profesor Íñigo por esta excelente intervención, y por supuesto a los compañeros y amigos del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, a quien aprecio mucho. Quería compartir simplemente esta pequeña experiencia venezolana que tiene mucho que ver con lo que planteó el amigo de Argentina, y circunscrita efectivamente a la centralización insistente del gobierno nacional venezolano, a través de la declaratoria de alarma por efecto del COVID, y que bueno, que dejó por fuera la posibilidad de contratación pública de los gobiernos provinciales. Una centralización que además deviene, como muchos saben, de una política estatal que le ha generado esta supresión de algunas competencias de los gobiernos provinciales y de intervención en algunas circunstancias. Pero evidentemente lo que hacen es concentrar, no toman en cuenta la posición de los gobiernos regionales o provinciales, y a veces las políticas dirigidas desde el poder central, desde la capital, desde la Administración General del Estado, no se corresponden realmente con las necesidades planteadas por las poblaciones en estas provincias. De hecho, yo estoy ubicado en una provincia en este momento, el estado Nueva Esparta, que está conformado por unas islas, y la realidad del estado es diametralmente, a veces muy distinta a la realidad de la vida nacional. En consecuencia, en este momento no hay comunicación entre el gobierno nacional y los gobiernos estadales, y es el gobierno nacional quien ha concentrado toda la política para enfrentar la pandemia, y que a veces tiene aciertos y desaciertos, como bien lo decían los compañeros. Creo que hay que dejar y tomar en cuenta
la opinión y la participación de los gobiernos regionales, provinciales, porque además es un mandato constitucional respetarle su autonomía en virtud de que Venezuela, en teoría, sobre todo en el planteamiento constitucional, es un Estado federal descentralizado. No así se ha cumplido en los últimos tiempos, sobre todo en el ataque o en las políticas que le permiten enfrentar la pandemia que hoy nos ocupa, ¿no? Esa era básicamente la intervención para plantearles la experiencia, y bueno, y les reitero el saludo a todos los compañeros, y bueno, muy agradecido de poder participar con ustedes en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, de todas maneras, un pequeño matiz sobre lo que contabas, ¿no? Es decir, yo creo que podría ser en abstracto necesario y estaría justificado en una situación de estado de necesidad la alteración de la distribución de competencias ordinaria. Y eso puede suponer en algunos casos una recentralización, pero es necesario justificarlo. Yo creo que es posible en algunos casos, incluso conveniente, pero es necesario justificar. Y es muy difícil que en una situación como esta se pueda justificar lo que tú decías, se pueda justificar un crecimiento, un incremento de los poderes del Estado que no tenga en cuenta la diversidad de situaciones que se dan en las provincias, en los estados federados, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente pensando en la situación española, aquí en la región en la que yo estoy, en Castilla, pues la incidencia ha sido muy intensa. En Galicia, que está lindando con Castilla, la incidencia ha sido mínima. No puede tratarse de la misma manera. Necesariamente no puede tratarse de la misma manera. Entonces, en este caso parece evidente que, no digo yo que haya que mantener estrictamente la distribución de competencias que en vía ordinaria en una situación normal se produce, ¿no? Pero desde luego que es necesario tener muy en cuenta los datos, la situación que conoce perfectamente cada Estado federado, cada provincia, cada región, cada comunidad autónoma, a la hora de tomar decisiones parece evidente. Yo, en ese sentido, por lo tanto, soy más relativista en cuanto a la inamovilidad de las estructuras de distribución competencial. Creo que en una situación de necesidad se pueden alterar con facilidad, pero me resulta, en este caso concreto, me resulta muy difícil justificar una centralización tan fuerte, ¿no? Que podría ser necesaria quizá en otros casos, pero que en este caso me parece que no se justifica. Y además, insisto, como la pandemia ha tenido efectos distintos en zonas, en principio, próximas, es preciso que se tenga en cuenta siempre la situación, ¿no? O sea, que en bastante medida coincido contigo, ¿no? Muchas gracias, Íñigo. Un saludo a Alejandro, que es doctor por nuestro Departamento de Derecho Administrativo, y en fin, que las cosas mejoren también por tu país. Así es. Gracias, Íñigo. Ahora le damos la palabra a la profesora Sandra Izaguirre, de la Argentina. Adelante, profesora. Bien. No sé por qué no me funciona la cámara. Bueno. Se te oye. No veo la cámara, pero bueno, dice que no funciona el video, no importa. En definitiva, a partir del comentario del doctor Rodríguez Arana respecto de el derecho administrativo global, cómo debería haber cobrado mayor fuerza en una situación global como es esta, nos ha mostrado justamente el choque de estas fuerzas centrífugas y centrípetas permanentes que estamos teniendo, este ir hacia lo global por un lado, y por el otro el volver hacia lo más pequeño, porque
una situación que debería haber tenido una respuesta global como es esta pandemia, ha demostrado la incapacidad de las instituciones globales para verdaderamente generar con su autoridad las respuestas nacionales y locales, a tal punto que en la Argentina, que es un país federal, pero que siempre ha tenido un fuerte centralismo de parte del gobierno nacional, se llegó al punto de tener prácticamente fronteras provinciales y fronteras locales. En este momento es prácticamente imposible viajar de una localidad a otra dentro del mismo país, dentro de la misma provincia. Entonces, nos llama a reflexionar acerca de la necesidad de potenciar a las instituciones globales de manera que puedan brindar respuestas objetivas sobre la base de del conocimiento y de la utilidad y de la sapiencia que uno pueda creer que estas instituciones tienen. Porque la Organización Mundial de la Salud ha quedado fuertemente cuestionada, en tanto sus mensajes han sido contradictorios, dubitativos, y los gobiernos nacionales y instituciones como la Unión Europea, que también ha sido puesta en cuestionamiento, nos indican que estamos en un momento muy delicado y peligroso en el sentido de si vamos a volver a los localismos, si vamos a dar un paso atrás en esta globalización, o si vamos a entender que lo que necesitamos es reforzar las instituciones globales para dar respuesta objetiva y real a los fenómenos globales, como puede ser esta pandemia. Es la primera vez que como mundo global estamos enfrentando un problema que es global, porque ni las guerras ni ninguna otra situación han sido tan globales como ha sido esto, ¿no? No, realmente se pone a prueba, ¿eh? el derecho administrativo global, y se ve que hay que seguir avanzando. Pero esto se parece, dicen todos, ¿no?, que de alguna manera no exactamente igual, pero muy posiblemente se vuelva a repetir. Entonces, ante la posible repetición de una crisis sanitaria mundial dentro de unos meses o de unos años, ¿qué hacemos? Exacto. Exacto. Esperemos que aprendamos algo de lo que está pasando, ¿verdad? Que yo creo que es posible aprender, aunque no es fácil aprender, sobre todo cuando se tiene una cierta autosuficiencia y una creencia en que la varita mágica del poder lo arregla absolutamente todo. Bueno, José Pernas, adelante. Sí. Bueno, nada, yo no quiero abusar, aunque es la primera pregunta que pido, ¿no?, en sentido estricto, pero nada, si hay alguna otra intervención, teniendo en cuenta que quedan 5 minutos, me renuncio a ella, vamos, sin ningún tipo de problema. Sí que quería, aprovechando la intervención anterior, la pregunta anterior, a hacer así una pequeña reflexión, ¿no? Siempre que ocurre una situación de crisis, como ocurrió, pues, por ejemplo, bueno, pues una crisis económica o la crisis del Prestige, en el caso de Galicia, ¿no?, pues hace unos años, siempre tendemos a hacer análisis y reflexiones del momento, ¿no?, de lo que se hace mal en el momento, la falta de transparencia, de los procedimientos que se aplican de forma inadecuada, de la responsabilidad posterior. Pero me interesa también poner el acento en los aprendizajes, ¿no? Y no solo en los aprendizajes de lo pequeño, ¿no? Seguramente de esto se derivarán aprendizajes vinculados con los procedimientos y habrá que desarrollar seguramente un derecho de la emergencia que nos sirva para que cubra estos huecos, ¿no?, estas incertidumbres que hemos tenido en este momento, sino también un aprendizaje más panorámico, ¿no? Es decir, intentar reflexionar sobre cuál es el papel de la contratación pública ante los riesgos globales, porque la contratación pública no es solo comprar mesas y comprar ambulancias y hacer un hospital. La contratación pública es una herramienta, ya sabéis que es un tema que me gusta, una herramienta de respuesta a los riesgos globales, no solo esta, sino la emergencia climática. Y son riesgos que hace unos años veíamos lejos, que conocíamos, pero es que ya los tenemos aquí y hemos comprobado que las emergencias globales son reales, ¿no? Y es cierto también que para hacer ese análisis
aunque esto es un poco apresurado, pero más bien lo que apunto es la necesidad de hacer cierta reflexión, ¿no? El régimen de la contratación pública seguramente ha tenido alguna responsabilidad en este proceso. Cuando hablamos de la contratación pública, hablamos del 20% del Producto Interior Bruto, es decir, una capacidad de mover la economía en un sentido, en una dirección, ¿no? En una dirección marcada fundamentalmente por la libertad económica, donde algunas políticas públicas han estado o han quedado de lado, ¿no? Y los procesos de deslocalización de actividades industriales, económicas desde los 90, en parte yo creo que también son responsabilidad de cómo se ha utilizado la contratación pública, no como una herramienta de políticas públicas, sino como una herramienta basada fundamentalmente en el suministro con el precio más bajo, ¿no? Vivimos en un régimen de contratación pública donde el principio de proximidad y de arraigo territorial está prohibido. Creo que no tiene sentido que un ciudadano concienciado compre pues, productos alimenticios del entorno porque es un consumidor responsable que consume productos de temporada y que una administración pública no puede hacerlo. Yo creo que hay algunos elementos en la contratación pública que hemos utilizado y algunos elementos como los principios que acabo de comentar de arraigo territorial, en donde la libertad es el absoluto, que habría que matizar para que la administración pública pueda ejercer sus compras de modo coherente con sus políticas públicas, ¿no? ¿Por qué no plantear un régimen especial de suministros para determinados suministros esenciales para la ciudadanía, como los suministros sanitarios o alimentarios, ¿no? Que hemos visto que en la situación en la que nos hemos encontrado de carencia absoluta de un músculo económico, industrial en nuestro territorio que nos ha puesto en una situación de riesgo, ¿no? Por eso creo que el papel de la contratación pública en atención al riesgo global hay que reflexionar y hay algunos principios que tienen que tener cierta cabida y que la libertad no puede ser el absoluto, creo. No sé, en fin, todo esto es más bien una pregunta que una conclusión definitiva, pero esa reflexión yo creo que es buena y no quedarnos solo en la revisión de los procedimientos y de qué podemos mejorar para hacer más ágiles las cosas. No sé, bueno, es una reflexión que no sé cómo ves tú, Íñigo, y me gustaría saber tu opinión, vamos. Yo estoy de acuerdo contigo, de todas maneras, yo creo que vamos lentamente hacia hacia un reconocimiento mayor del carácter estratégico real de la contratación, ¿no? De la búsqueda de intereses generales al margen de lo estrictamente económico. Lo que pasa es que no podemos olvidar que seguimos en Europa. Y eso, y las directivas europeas son las que son, y hay algunos ámbitos, las obras públicas, etcétera, es muy difícil que queden tocados o que queden fuertemente influidos por ese planteamiento más de proximidad, ¿no? Pero vamos, en lo demás yo creo que es evidente y creo que estamos avanzando, ¿eh? Quizá no todo lo deprisa que se debería hacer, pero me parece que estamos avanzando, ¿no? También a mí me interesa bastante ese tema. Muy bien, estupendo. Estamos ya sobre la hora. Si no hay más intervenciones, pues tenemos que despedir a todos. En primer lugar, agradecerle a Íñigo por su generosidad, su tiempo. Ha sido una charla, yo creo que muy sugerente, provocadora y también con los pies en la realidad. Hemos aprendido de los maestros que el derecho administrativo hunde sus raíces en las arenas movedizas de la realidad y nunca mejor dicho que en la ocasión como la que tenemos entre manos. Y se han tratado muchos temas muy importantes sobre la emergencia, sobre el sentido de los contratos. José Luis Meilán nos recordaba muchas veces, cuando le hablábamos de lo que decía ahora José sobre la contratación estratégica o sostenible o inteligente, que él ya llevaba mucho tiempo, desde hacía de los años 60, 70, diciendo que es una de las grandes políticas públicas, es la contratación administrativa, y es verdad. Lo que pasa que pareciera que ahora estamos descubriendo cosas que son bastante evidentes y bastante razonables. Y el progreso que ha habido en todas las cláusulas de tipo social, ambiental, que se van introduciendo poco a poco, también es relevante, pero es verdad que queda un largo camino por recorrer y es verdad que
claro, el sentido que tiene la liberal libertad individualista o la otra versión de la libertad solidaria y social, que creo que encaja mejor con lo que es el interés general del derecho administrativo, nos plantea retos, desafíos que en fin, conferencias como la tuya nos ayuda a seguir pensando. Por lo tanto, muchas gracias a todos, a los que sois de aquí, de la tierra. Veo también doctorandos DAI, Cristóbal y otros, y a los de América, que tan gentilmente pues seguís estos seminarios. Muy buenos días ya un poquito avanzados. Y el próximo seminario será el día 13 de julio a esta hora, y va a ser sobre el régimen jurídico de la energía en tiempos de COVID-19, y la va a impartir otro tocayo tuyo, Íñigo del Guayo, que ha hablado ya, le he visto en varios seminarios web en distintos países, y creo que también nos va a plantear cuestiones de la máxima actualidad. Por lo tanto, muchas gracias a todos, a los compañeras y compañeros del departamento, y en fin, nos vemos próximamente. Muchas gracias, Adiós. Jaime. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós, adiós. Gracias, un gusto con todos, saludos.